Buenas tardes a todos. Nos volvemos a encontrar en la clase número 9 de la materia. Ya estamos llegando al final, la anteúltima clase para ser más puntuales. En esta oportunidad vamos a continuar la línea de lo que venimos trabajando en estas últimas 4 clases, que es el campo de intervención del psicopedagogo y la psicopedagoga. En esta oportunidad, como habrán visto en el cronograma y habrán podido percibir en la actividad inicial, vamos a charlar un poco de lo que es la psicopedagogía comunitaria y social. Para comenzar la clase y adentrarnos un poco en lo que es la teoría, vamos a comenzar trabajando con lo que es una entrevista que se presenta en forma de relato analítico, que es proporcionada por el Estado en lo que es la plataforma de ABC, acerca de la recolección de información que se hizo sobre la asignación universal por hijo en lo que es la incidencia que tiene en la educación de los adolescentes. Vamos a comenzar trabajando con esto para, a partir de este relato, poder retomar el quehacer psicopedagógico en lo que es la comunidad y lo social, ¿sí? Vamos a recorrer conceptos sobre lo que entendemos qué es lo comunitario, qué es lo social, qué resignificación se le da al aprendizaje en tanto el ámbito y la comunidad. Bien, les voy a comenzar leyendo este pequeño relato. Salimos temprano desde la estación de trenes de La Plata. Una hora más tarde bajamos en la estación Villa Domínico y luego de preguntarles a varias personas dónde estaba la escuela a la que nos dirigíamos, una señora que atendía un kiosco de revista nos indicó que solo estábamos a media cuadra. Una vez que ubicamos el establecimiento, antes de entrar, decidimos ir a dar una vuelta por el barrio para conocerlo un poco. Empezamos a caminar. Las veredas eran angostas, irregulares y con mucho pasto. Las casas eran bajas. En una cuadra se había levantado una feria, donde la gente concurría a comprar frutas, verduras, pescado y otros productos. Dos hombres se calentaban las manos en una fogata improvisada en un tambor, mientras otros pasaban en bicicleta con sus overoles. Algunas mujeres conversaban mientras barrían la vereda. Me acordé de Junín, de mi barrio. Estábamos en el conurbano. Entramos a la escuela. La charla había empezado hacía ya un rato, y luego de transitar por el protocolo, y por qué no, de prestarles la oreja para que pudieran expresar las problemáticas de su institución, llegamos a una temática que en muchos casos había sido motivo de crítica o queja de los docentes: el consumo. No vienen mal vestidos, en harapos, vienen con sus zapatillas, capaz que truchas, no de marca, pero con la cámara de última generación, nos informó la preceptora. Pero no destinan el dinero en lo que deben, en lo que necesitan, como útiles, libros, comida o los materiales para las clases. ¿Y qué significa para los chicos las zapatillas? Le preguntamos porque nos llamó la atención el énfasis que puso en eso y en otros consumos. Forma parte de su identidad. La gorra, la zapatilla, acá ves a todos con la misma marca. Parecen uniformados. Lo que más quieren es eso, estar a la moda al igual que sus compañeros. Lo llamativo era que la entrevistada veía a esas prácticas como algo negativo, debido a que, siguiendo la línea de sus postulados anteriores, se trataba de una inconsciencia el hecho que no utilicen la plata para sus necesidades básicas. A partir de esto preguntamos qué cosas se compraban ellas y sus compañeros cuando iban a la escuela, a la que nos respondió: en mi época se usaban los conjuntos Adidas que salían una fortuna porque no había truchos y yo hice lo imposible para que mis viejos me lo compraran. Cuando los tuve, luego de mucho esfuerzo, yo me sentí una más. Era más chetita, que era parte del grupo, afirmó con una sonrisa dibujada por recuerdos. El adolescente siempre se siente identificado con una marca o una vestimenta. Es propia de la edad, concluyó. Y entonces, en términos de pertenencia, de identidad, continuamos preguntando: ¿no es válido que los jóvenes accedan a otros consumos que son propios de su edad, como te pasaba a vos? Nos miró sorprendida, con los ojos perdidos en vivencias, y tras un momento de silencio contestó con un sí reflexivo:
tal vez se sintió interpelada por su propia historia. Bien. Bien, una vez finalizada la lectura del relato, nos vamos a adentrar en lo que son el tema que nos convoca en el día de hoy. Pero antes, quiero leerles 3 preguntitas que una vez que ustedes esbocen posibles respuestas, si tienen leída ya la bibliografía al momento de ver la clase, quizás tengan otro tipo de respuestas, pero es válido lo que cada uno pueda construir desde sus saberes previos. Bien, la primera pregunta es la siguiente. ¿En qué otras prácticas o aspectos de los adolescentes de hoy podemos identificar al adolescente que nosotros fuimos? ¿Qué aspectos vamos a generar dentro de la escuela para trabajar lo comunitario? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Bien, detengan el video, esbocen las respuestas y continuamos con lo que es la parte práctica. Bien, una vez respondidas las 3 preguntas, vamos a empezar a conversar sobre lo que es lo comunitario. Cuando nosotros hablamos de la psicopedagogía comunitaria y lo social, no necesariamente nos estamos refiriendo a lo comunitario con una intención o un aspecto que sea ligado a lo que es la pobreza o la falta de recursos. Cuando hablamos de lo comunitario nos estamos refiriendo a la comunidad, al encuentro de las personas en un mismo sitio. No tampoco tiene una limitación geográfica lo comunitario, sino por ejemplo nosotros conversamos de la comunidad de la escuela número 14 de Esteban Echeverría. Sabemos que no necesariamente los niños y niñas, los docentes que asistan a esa escuela van a ser de Monte Grande, sino que también pueden ser de procedencia de lo que es Ezeiza, Canning. ¿Por qué no nos podemos ir un poco más para el lado de Temperley? ¿Sí? Sabemos que cuando hablamos de comunidad es muy importante tener en cuenta que no nos estamos limitando a una cuestión geográfica, sino que cuando hablamos de comunidad hablamos de lo que hace a los sujetos en lo común, ¿sí? Y a partir de ahí es cuando nos adentramos un poquitito más en lo que respecta el trabajo del psicopedagogo comunitario, en la comunidad, en lo social. Nosotros entendemos a este rol como una intervención que apuesta a la construcción del lazo social. Y si nosotros apostamos a la construcción del lazo social, que nuestra intervención va a ser como hacia la comunidad y con la comunidad, tenemos que tener en cuenta que en la actualidad la cultura está atravesada por distintos ámbitos de consumo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa? Lo comunitario no necesariamente habla de una cuestión de no tener recursos económicos, materiales, sino que lo comunitario también se encuentra interpelado por aquellas personas que sí poseen ese acceso a lo material. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál sería el rol del psicopedagogo y la psicopedagoga dentro de lo que es la comunidad? El rol del psicopedagogo y la psicopedagoga apunta a lo que es a construir y ayudar a pensarse a los sujetos en ese ámbito, en ese espacio. Se podría decir que el psicopedagogo y la psicopedagoga actúan como copensadores de la situación que están atravesando, que puede ser problemática como puede ser no problemática, ¿sí? Lo importante es apostar a pensarnos en relación con el otro para poder construir lo social. Y consideramos que si bien este campo de la psicopedagogía es muy joven y se encuentra en construcción, como lo venimos planteando desde el comienzo de la cátedra, nos parece importante tener en cuenta este aspecto, interiorizarnos en lo que es la multicausalidad, ya que nuestro contexto de hoy en día lo que constantemente nos está impartiendo son ámbitos de consumo y lazos lábiles. Entonces, a partir de ahí, repensarnos como comunidad nos parece fundamental para poder construir subjetividades. Una vez dicho esto, pensamos. Y ustedes seguramente se van a preguntar, pero profe, usted nos dijo, porque usted, ¿no?
Nos podrían tutear también si quieren. Ustedes nos dijeron al comienzo de la cursada que los psicopedagogos y las psicopedagogas tenían como objeto de estudio el aprendizaje. Sí, acá también se pone en juego el aprendizaje, pero acá el aprendizaje va a tener una función, si se quiere, diferente. Acá el aprendizaje va a ser una herramienta para el cambio, una herramienta para tener una reflexión crítica. Entonces, nosotros vamos a trabajar en lo que es la importancia del aprendizaje como herramienta social. Nosotros tenemos que, con estos sujetos de nuestra comunidad que trabajamos, tenemos que tratar de ayudarlos, de impulsarlos a pensar qué cambios ellos quisieran hacer, llevar a cabo con un otro, para poder modificar la situación actual en la que se encuentran. Por eso nos pareció muy interesante, para adentrarnos en este tema, el proyecto de investigación de entrelazados que hacen profesionales de distintos ámbitos. También tengan en cuenta eso. Ahí tenemos un aspecto central que venimos trabajando, que es la interdisciplina. Este proyecto de investigación se hace en un barrio de Río Gallegos, y ahí es cuando empiezan a detectar ciertas situaciones, que marco esto que es muy importante, que no necesariamente tienen que ser problemáticas, sino que son situaciones que se dan en la comunidad, que veían que los integrantes de la comunidad no hacían nada con eso, que lo tomaban como propio, como ya instalado, viene siendo así hace un montón de años, y bueno, va a seguir siendo, yo me siento y acepto lo que se me viene dado. Bueno, acá es cuando nosotros podemos empezar a esbozar una definición de lo que es la psicopedagogía en lo comunitario. Nosotros vamos a apostar a fomentar nuevas formas de pensar, de actuar, de pensarnos con un otro, y que esto sirva de herramienta para que estos sujetos, aquello que viven, no lo sientan como dado y como inmodificable, sino que a partir de ahí puedan modificar su vida, puedan modificar su identidad, su sentido de pertenencia en ese barrio, en esa determinada institución escolar, o por qué no, en su ámbito de trabajo. Lo que plantean en este proyecto estos profesionales es que generalmente en este barrio son personas que trabajan en el ámbito público, entonces la dinámica que se da en el trabajo municipal o de sectores públicos determina que los sujetos aspiren a ser toda su vida empleados públicos, que no está mal. Pero ¿qué pasa con estos sujetos que no tienen proyectos? ¿Cómo piensan lo comunitario? Y es realmente en la actualidad un síntoma de nuestra sociedad, el sujeto sin proyectos, el sujeto que no se piensa en otro ámbito que no sea su trabajo, esta idea de vivir para trabajar y no trabajar quizás para poder vivir. ¿Qué me gusta? ¿Qué hago en mi tiempo libre? ¿Qué hago además de trabajar? Entonces todo esto, que son problemáticas que se dieron en este barrio en particular, pero las traemos de ejemplo para poder plantearlo, es lo que tiene que hacer el psicopedagogo y la psicopedagoga dentro del ámbito comunitario, y poder desplegar intervenciones y diferentes dispositivos. Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de observar en este relato que realizan los diferentes profesionales, cómo no necesariamente había una dificultad en lo que es el aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Ahí es cuando aparece el aprendizaje como una herramienta social, una herramienta para el cambio. ¿Qué entiendo yo de lo que es mi barrio? ¿Y qué entiendo yo de lo que es mi casa? Porque internalizamos que lo interno, lo que está por dentro de mi casa, es mejor, y rechazamos el barrio, compartir con un otro. Porque no hacemos nada, por ejemplo, para que la calle esté asfaltada, para tener mayor seguridad. Bueno, todo esto es lo que invita la psicopedagogía comunitaria y social a pensar con los sujetos que están padeciendo ciertas situaciones.
Pero, como yo las había mencionado anteriormente, lo comunitario no quiere decir pocos recursos. También se convoca mucho a los psicopedagogos actualmente a trabajar en las instituciones escolares con estos niños que por ahí perciben que hay una falta de límites, una falta de sentido de pertenencia, de identidad. Y no necesariamente acá tienen que haber niños con bajos recursos. No, quizás el psicopedagogo comunitario puede trabajar con la comunidad de la escuela privada del centro de Lomas de Zamora y ver qué pasa en estas dinámicas familiares, que hay niños que no tienen proyectos, que no les interesa aprender. Y no necesariamente tiene que haber una dificultad en el aprendizaje, sino simplemente no están interesados en aprender. ¿Qué pasa con estos papás y mamás que no pueden dedicar el tiempo a la familia? ¿Qué pasa con la comunicación que no fluye? ¿Qué pasa con estos niños y niñas que están cargados de actividades, que van a vóley, a inglés, al club, de ahí salen y se van a hacer otra actividad y quizás el único encuentro que tienen con sus familias es en la cena, con suerte? Bien, esta es la función del psicopedagogo comunitario y social, actuar in situ. Entonces, nos parece muy importante que tengan en cuenta que hay 3 momentos claves en lo que es la intervención del psicopedagogo y la psicopedagoga. Recuerden que en la clase que tuvimos de la estructuración del tratamiento y el posicionamiento, ahí nosotras marcamos que había cierta estructura que seguir. Bien, acá se lo vamos a plantear de la misma manera. Tengan en cuenta que primero lo que tenemos que hacer es una lectura de la realidad. Entonces, para nosotros y nosotras poder hacer una lectura de la realidad, tenemos que primero tener en cuenta que los sujetos somos holísticos, que estamos atravesados tanto por cuestiones sociales, biológicas y psicológicas, ¿sí? Siempre recuerden, para pensar y poder pensarse desde un rol activo, como se lo vamos a proponer en la actividad final, que nosotras siempre le planteamos que los sujetos son holísticos, que hay multiplicidad de problemáticas y que el aprendizaje es un proceso multicausal. Entonces, el diagnóstico sería la lectura de la realidad. Detectamos qué está pasando ahí, en esa comunidad, más allá de lo que se nos puede presentar como explícito, como lo hablado, lo que se dice, lo que se puede poner en palabras. Bien, una vez que hacemos esta lectura de la realidad, nos vamos a encontrar que va a aparecer la necesidad o la situación sobre la que tenemos que actuar. Vuelvo a marcar lo mismo. Puede ser una situación problemática o no. Es un emergente. Es algo que aparece y a partir de eso nosotros tenemos que hacer algo. Acá me gustaría hacer un paréntesis y quizás hay algo que es importante tener en cuenta. Tanto a todos y a todas en nuestra vida, cuando nos pasa algo, ya sea en el ámbito del trabajo, en los familiares, en la universidad, muchas veces no somos responsables de todo lo que nos toca vivir o situaciones a atravesar, pero sí hay algo que es muy importante y es que nos tenemos que hacer cargo. Entonces, una vez que aparece una situación, un emergente, algo que incomoda, a partir de ahí nos hacemos cargo. Por esto también es importante tener en cuenta que no necesariamente es un problema. Quizás es una situación que no soy culpable, no la generé, pero sí hay que responsabilizarse sobre eso y actuar. Bien, una vez que tenemos estos 2 pasos ya realizados, apuntamos a lo que es el dispositivo de intervención. Por ejemplo, como ustedes tenían para leer en el proyecto de investigación, ¿cuáles fueron el dispositivo de intervención que pensó este grupo de profesionales para trabajar con la población de el barrio de Río Gallegos? Optaron por juntarse en grupo, charlar los que tenían algún problema y los que no, fomentar el lazo social, pensar la comunidad, identificar de dónde procedía cada habitante del barrio, porque justamente lo que pudieron detectar que era un barrio que se había formado por personas que habían migrado y no eran de la zona, no habían nacido ahí,
ni quizás habían vivido ahí su infancia, sino que se fueron asentando en ese lugar. Entonces, a partir de ahí comienzan a trabajar en grupo, porque el dispositivo que se utiliza para trabajar la comunidad es el grupal, que lo vamos a ver en la próxima clase, más adentrándonos en las caracterizaciones de lo que es lo grupal, para poder pensar el lazo social. ¿Sí? Bien, tengamos en cuenta entonces todo lo que vinimos trabajando y las categorías conceptuales que venimos desarmando y cómo van apareciendo poco a poco todas en las mismas clases. Estamos haciendo como un recorrido que la psicopedagogía requiere como disciplina que tengamos muy presentes que los sujetos son holísticos, que el proceso de aprendizaje es multicausal, que nuestro campo de intervención siempre en función con otros y otras. Pensar también la posibilidad de la interdisciplina, pensar también el contexto que rodea a los sujetos con los que nos toca trabajar, ¿sí? Y a partir de ahí poder también construir intervenciones en la práctica. Y es tan importante esto que ya lo dijimos varias veces con la profesora Agustina, pero nunca está de más remarcar, tener en cuenta que la práctica siempre la pensemos desde un lugar ético y moral, ¿sí? Por eso es importante que la intervención en lo que es la comunidad y lo social sea pudiendo considerar y realizar una lectura de la realidad en la que estamos insertos. Nosotros cuando vamos a trabajar a una institución, como fue en el caso del relato que leímos al comienzo de la clase, quizás no es la escuela en la que nosotros trabajamos todos los días. Bueno, pero estamos ahí. Y respetar y poder leer y poder no generar prejuicios, no anticiparnos a lo que está pasando, eso también hace que nuestra práctica sea más precisa en términos de ser más moral y ética en función de respetar la diversidad y al otro y a la otra que tenemos enfrente. Bien, espero que la clase les haya resultado dinámica, que hayan podido encontrar un nuevo campo que se abre en esta profesión que eligieron. Tengan en cuenta que la psicopedagogía comunitaria y social es una práctica y una disciplina muy jovencita, así que se encuentra en construcción y seguramente nos vayamos encontrando con más teorías y más vivencias para poder reflexionar y enriquecer esta práctica. Nos vemos la próxima.